expandió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 7, 13. Me quiero detener acá en una parte donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Y acá está la parte que a mí me gusta, la parte evangelista, la parte de que el varón tiene que acercarle a usted a Jesucristo. Esa es la parte que a mí me apasiona, por eso esta noche estoy ansioso, he venido ansioso porque tengo una palabra para usted. El Señor tiene una palabra para usted en esta noche. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es vida, obra, milagros, muerte y resurrección de Jesucristo. En todo eso que le nombré, todo eso tiene un mensaje de salvación para su vida. Yo cuando era adolescente, yo iba a la iglesia donde están esas imágenes, como todos creo que muchos hemos ido a esas iglesias, y el párroco decía, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas. Y yo no entendía, en ese momento no entendía por qué la palabra según. Pasó tiempo hasta que empecé a leer la Biblia, y en la Biblia dice, el Evangelio según Lucas. Mateo, perdón, el primer Evangelio es Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Juan. 4 evangelios. Y la palabra según, la que yo no entendía, significa que ellos escribían la vida y obra de Jesús según su punto de vista, según del lado que ellos escribían. Pero la palabra según también significa según el contacto que ellos tuvieron con Jesucristo. Por eso podemos nombrar 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos están en la Biblia, ¿sí? Pero yo esta noche, yo me atrevo a decirles que hay un 5º evangelio. ¿Quieren saber cuál es el 5º evangelio? No está en la Biblia, ¿no? El 5º evangelio es el evangelio según tu vida. Según tu vida, según tu vida. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes tuvieron un contacto con Jesucristo y algo hizo Jesús en su vida, algo obró en su vida, algún milagro hizo en su vida, algo hizo Jesucristo en su vida. Por eso ustedes están acá. ¿O me equivoco? Y si el Señor no hizo algo en tu vida, prepárese que esta noche, que a partir de esta noche, algo va a comenzar a hacer en su vida. Lo que les traigo esta noche es un mensaje de salvación. Y cuando ustedes han tenido un contacto con Jesucristo, yo sé que todos, incluyéndome, hemos tenido un contacto con Jesucristo, y eso es testimonio. Si el Señor hizo algo en tu vida, tú ya tienes testimonio. Usted, con el testimonio que tiene, ya puede empezar a predicar el Evangelio. Porque ¿sabe lo que es testimonio? El testimonio es poder de Dios sobre su vida. Eso, y a mí me encanta cuando los varones el otro día subieron acá y contaban su testimonio. ¿Por qué? Porque el Señor obró en ellos. El testimonio es poder de Dios sobre su vida. Entonces, ustedes ya están preparados con su testimonio para predicar el Evangelio. No importa que por el momento no sepan leer toda la Biblia, ustedes cuando se le acerquen a alguien y le digan
que Jesucristo te ama, y cuando ustedes le digan que Jesucristo cambió tu vida, Él va a comenzar a entender lo que tú le quieres decir. Por eso, en esta noche, yo les quiero predicar según el contacto que yo tuve con Jesucristo. Porque si hoy yo estoy acá, si estoy acá parado, es porque tuve un contacto con el Señor, así como lo tuvieron ustedes. Y les quiero contar que por allá en el 2013, el Gaby, antes del 2013, el Gaby estaba en oscuridad. El Gaby estaba en pecado. El Gaby no estaba haciendo bien las cosas. Y ese pecado a mí me llevó a la cárcel. Y sepa que yo no puedo hablar mal de ese lugar, porque en ese lugar Jesucristo obró en mi vida. Jesucristo en ese lugar hizo una obra maravillosa en mí. Por eso esta noche tengo la urgencia de contárselo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cosas para ustedes también. Si lo hizo conmigo en ese lugar, ¿por qué no lo va a hacer en usted? Y no solamente en usted, sino en las personas que le están rodeando. Cuando yo caigo preso, marzo del 2013, yo estaba adentro y me llama un guardia cárcel y me dice: Noriega, venga para acá. Un pasillo largo así, y allá una reja en el fondo. Y me alcanzan. Mire, yo traje esta Biblia porque esta es la Biblia que el mensaje del Señor me lo trajo en esta Biblia, toda rotita así. Yo la tuve que traer esta noche porque tengo que predicar con las cosas que el Señor hizo en mi vida. El Señor utilizó esta palabra para mi vida. Viene el guardacárcel, me acerco y me dice: tome, esto es para usted, me dice. ¿Quién lo manda? No sé, dice, es para vos. Agarro esta Biblia y en la tapa dice: Gabriel, cuando recibas este regalo, que sea de gran bendición para tu vida. En ella hallarás tu salvación, porque Jesús te ama. Búscalo, porque Él te espera. Olga, mamá de Enrique. Olga era una mujer que conocí una sola vez en la vida. Almorcé una sola vez con ella. Nunca más la vi porque esa mujer falleció. Pero no sé cómo hizo el Señor. Si yo caigo un día preso en San Francisco, la señora vivía en Córdoba, pero al mismo tiempo cayó esta Biblia para mí. ¿Cómo hizo el Señor? No sé. Pero acá está la palabra del Señor que transformó mi vida. Y yo estaba preparando la palabra y lagrimeaba, porque la palabra de Dios atravesó una reja para salvar a alguien que estaba perdido. Y la palabra de Dios significa que no tiene barrera. Cuando hay que salvar un alma, la palabra de Dios va a atravesar cualquier muro para poder salvar. Mire Dios cómo comenzó a trabajar en mi vida. También, ya estando en ese lugar, recuerda que Gaby hasta ese momento estaba en tinieblas. El Gaby era pecador. Y estaba, ¿con quién? Con un montón de pecadores. Y había un señor que me dio un librito rojo. Un librito chiquitito, viejito. Me dice: tenga cuidado, dice, porque se rompen las hojas, pero sírvase, dice, esto le va a servir. Y el librito hablaba de cómo un papá debería criar a sus hijos. Y el ejemplo que daba era de un doctor que estaba preparando a su hijo doctor, pero resulta que al muchachito le gustaba la mecánica. Entonces, ¿qué sucedió? Que de ahí salió
un doctor mediocre, siendo que podía haber salido un perfecto mecánico. Pero bendito sea Dios, que no sé cómo, no sé en qué momento, el mismo librito estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de la resurrección, estaba hablando del perdón de los pecados y estaba hablando de entregarse a Jesucristo para tener una nueva vida. No sé cómo fue la transición, pero yo ahí comencé a tener sed. Comencé a buscar en la Biblia que me habían regalado, que hasta el momento leía la Biblia, pero no la entendía. Yo leía los salmos, no entendía. Pero desde el momento que ese librito empezó a hablarme de Jesucristo, del perdón, de los pecados, del arrepentimiento, en un momento me acuerdo perfectamente en la cama cucheta, en la parte de arriba, orando, pero más llorando que orando. Pedí perdón al Señor, perdón por mis pecados. Me arrepentí delante de su presencia y lloraba y lloraba y eran lágrimas y eran lágrimas y eran lágrimas. Y automáticamente empecé a sentir una paz. Usted se imagina, a los que algunos conocen ese lugar, ¿se imaginan lo que es tener paz en la cárcel? Yo no le puedo explicar esa paz, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lloraba, oraba, pero ya el Gaby se había entregado a Jesucristo. Y entregarse a Jesucristo es un acto de fe, porque estás hablando con alguien que no estás viendo, pero sabes que existe, sabes que te estás buscando y que sabes que podrás llegar a sus pies y entregarle todo lo que me estaba pasando. Pedí perdón, me arrepentí y comencé a vivir de otra forma, comencé a moverme de otra forma. Y yo pensaba algo que yo no entendía. Yo siendo pecador, yo estando en ese lugar, ¿por qué? ¿Por qué Dios me buscaba? ¿Qué haría Dios conmigo? ¿Por qué? Y ahí comencé a leer la Biblia. Y ahí comencé a entender la Biblia. Y acá está la respuesta de por qué el Señor busca esas personas que están ahí en ese lugar. Mira lo que me decía el Señor. Para los que están anotando, 1 de Corintios 1, 27, 29. Y escuche lo que dice el Señor. Sino que Dios eligió lo necio. Ahí estaba el Gaby. Eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eligió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Ahí estaba el Gaby. También Dios escogió a lo vil del mundo. Ahí estaba el Gaby. También escogió a lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. Yo cuando leí esto, se me empezaron a caer las lágrimas porque yo entendí por qué el Señor, primeramente por el amor que tiene por las almas, que Él quería rescatarme. Por eso el Señor me escogió. Y por eso le digo a los que están presentes, cuando entre alguien por esa puerta, abrácelo en la condición en que está, ya sea drogadicto, ya sea alcohólico, ya sea prostituta, ya sea ladrón, lo que sea, abrácelo, recíbalo, porque esa persona es una perla preciosa para el Señor. El Señor de ahí va a sacar un predicador, de ahí va a sacar una persona que va a salvar almas. Así que por favor le pido, porque yo sé que pasa, que muchas veces estamos con el dedo acusador. Esa persona, si Dios no lo juzga, ¿por qué nosotros vamos a estar juzgando a las personas? Si Él ama a esa persona, no ama el pecado, pero ama a esa persona y la va a rescatar, como me rescató a mí. Por eso,
todo el mundo tiene derecho de ser salvo. Todo el mundo tiene derecho a entrar por esa puerta y todo el mundo tiene derecho a tener un encuentro con Jesucristo. Y dígame si estoy equivocado con lo que estoy diciendo. Todo el mundo tiene derecho a tener un encuentro con Jesucristo. Una vez que me arrepentí, pedí perdón, le pedí al Señor que me lave con su sangre preciosa, le pedí que anotara mi nombre en el libro de la vida y que me sellara con su Santo Espíritu, después de haberme enseñado por qué me estuvo escogiendo a mí. Me escogió porque no era nada. Me escogió porque no servía para nada. ¿Por qué el Señor escoge eso? Para que yo no me pueda jactar, porque yo no les puedo decir a ustedes, el Señor me eligió por bonito. El Señor me eligió porque era el mejor. Me eligió porque era el peor. Entonces yo no me puedo jactar de que Él me eligió porque era hermoso. ¿Qué siguió diciendo el Señor después en mi vida? Para los que toman notas, 2 de Corintios 5, 17, 19. Miren lo que seguía diciendo el Señor. De modo que si alguno en Cristo está, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. El Señor me hizo nuevo. El Gaby viejo quedó atrás y comencé a ser una persona nueva. Y comencé a leer la Biblia, comencé a entender la palabra y el Señor me empezó a direccionar y me empezó a decir cosas. Cada vez que yo leía la Biblia, comenzaba a llorar, porque era un trato directo. Él me hablaba y yo entendía. Pero fíjese que antes no estaba en el Señor, no entendía la Biblia yo. La leía, pero cuando me entregué al Señor, comencé a leer la Biblia y comencé a llorar porque ahí entré en el Espíritu y entendía la Biblia y hablaba la Biblia y yo lloraba. Así que pasé a ser nueva criatura. ¿Y sabe qué entendí? Que ese sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz, ahí Él, en ese sacrificio, ahí Él se llevó todas las fuerzas espirituales que me tenían cautivo. Esa es la obra de Jesús en la cruz. Se lleva todo espíritu que usted lo tiene cautivo, que a usted se lo lleva. Pero claro, Él se lo lleva, pero nosotros tenemos que aceptarlo a Él en nuestro corazón para que podamos ser limpios de eso. ¿Se entiende? Así obra el Señor, así comienza a obrar el Señor. Y acá hay algo que me hizo llorar, que aparte de que ya me dijo que me eligió siendo una basura para que yo no me jactara. Después me dijo que era una persona nueva, que el Gaby viejo había quedado atrás y que ahora era una persona nueva. Pero ¿sabe qué me dijo? 1 de Pedro 2:9. Yo estaba preparando esto y ya había llorado porque es hermoso esto. Dice, pero ustedes, y ese me hablaba a mí, y le habla a usted, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Perdona si me emociono, pero esta palabra me quebró porque de pasar a ser una porquería, pasé a ser hijo de Dios. Y estas palabras me las decía y tocaba mi corazón. Me sacó de la oscuridad y me puso en su luz admirable. Y
Imagínese si no le voy a alabar. Imagínese si no voy a estar en una iglesia. Imagínese si no voy a estar trabajando en el ministerio por la obra maravillosa que Él hizo en mi vida. Yo no puedo vivir sin Él. No entiendo, no puedo entender en este tiempo una vida sin Cristo. Él es real. Él existe. Muchas veces no entendemos, no lo conocemos y nos predican y no nos prestamos atención. Quizás Él me tuvo que llevar a ese lugar para que yo le prestara atención. Y bendito sea Él que le presté atención. Es hermoso vivir en el Evangelio. Es hermoso estar trabajando para Jesucristo. Es hermoso poder predicar el Evangelio. Y cuando me dio esta palabra, dije, soy hijo de Dios. Y comencé a vivir una vida hermosa. Y todas las palabras que estaban en la Biblia se salían y comenzaban a vivir en mí. Y la Biblia me decía, no es bueno que el hombre esté solo. Me decía, no es bueno que el Gaby esté solo. Y me decía en Proverbios 18, 22, me decía, si hallaste esposa, has hallado el favor de Dios y es una bendición. Y miren si se equivoca el Señor, miren la hermosa esposa que me ha dado en este tiempo. Desde el 2013 hasta el día de hoy el Señor sigue llenándome de bendiciones. ¿Por qué? Porque uno está en el Evangelio, uno está trabajando para la obra del Señor. Aparte de esto, el Señor me tenía que adiestrar. Me tenía que adiestrar. Y comenzó a darme palabra directamente para que yo comience a trabajar. Para los que toman nota, Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Esta palabra fue una bomba espiritual para mi vida. Porque el Señor la puso a mí porque tenía que trabajar conmigo, me tenía que dar una inyección para poder evangelizar. Y digo, ¿por qué el Señor eligió esta palabra? Y se llama el juicio de las naciones. Y dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Qué lindo, dije yo, está hablando de las ovejitas y de los cabritos. Pero mire lo que sigue diciéndome, me lo decía a mí el Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de beber. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, entonces las ovejitas le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y te visitamos?
Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, le dirá a los cabritos. Entonces, Entonces dirá también a los de la izquierda, le va a decir a los cabritos: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá: de cierto les digo que lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Cuando leí esto, me surgió un calor, porque recuerde que a esa altura de la Biblia me estaba hablando y me hablaba a mí. Y lo primero que pensé: ¿que soy cabrito o soy oveja? Ay, recordé que me había entregado a Jesucristo y había pasado a ser justo. Él me había justificado. Y los cabritos son la gente impía, la gente que no cree en Jesucristo, la gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Y si la Biblia dice que hay un castigo eterno, si la Biblia habla del infierno, el infierno existe. El infierno está preparado para Satanás y todos sus seguidores. Y ahí empezó a darme una desesperación, porque digo yo no me quiero perder en el infierno, pero tampoco yo quiero que usted se pierda en el infierno, tampoco quiero que usted se pierda en el infierno. Y ahí empecé a tener la necesidad de comenzar a hablarle a la gente, de predicarle el evangelio, que le entienda que si no se arrepiente y si no pide perdón, se va a ir al infierno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo: predicar el evangelio con lo que usted tiene ya, con el testimonio que ya tiene, que él cambió su vida, pero dígale que si no se arrepiente y que si no se entrega a Jesucristo, se va a ir al infierno. En este tiempo se está acercando la venida de Cristo. No hay que perder tiempo, hay que predicar el evangelio. Tiene la gente que lo rodea, tiene el panadero, tiene el mecánico, tiene el de la carnicería, tiene a su marido, tiene a su hijo, tiene a su papá, tiene a su mamá, tiene a sus primos, tiene a sus familiares. Todos ellos también se merecen que usted se acerque y les predique el evangelio. Y no se asuste, no tenga vergüenza, porque el Señor lo va a respaldar cada vez que usted vaya y hable con las personas. El Señor siguió hablando mi vida. Y miren, yo le estoy hablando, miren, escuchen esto, ¿no? Yo estoy hablando del 2013. Pero esta palabra que les voy a leer está escrito aproximadamente 2000 años atrás. Y si 2000 años atrás estaba hablando, imagínense hoy, esta palabra me la dio a mí para que yo la predique. Imagínense y escuche lo que dice. Esta palabra está en Mateo 24, 3, 14. Y escuche lo que dijo el pastor hoy. Estuvimos orando. Señales
antes del fin. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: cuídense que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. ¿Usted sabe que ya no son rumores de guerra? Ya está la guerra. O sea, significa que la venida de Cristo está cada vez más cerca. La palabra hablaba de rumores de guerra, ya no son rumores de guerra. La guerra está. La venida de Cristo ya está. Pero no se angustien, escuchen, no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán. ¿Qué está pasando con estos chicos que cuenta el pastor que están predicando allá? Y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos y otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, familia, la necesidad, la urgencia de predicar el evangelio. Jesucristo no quiere que nadie se pierda. Jesucristo quiere salvar todas las almas. Por eso la necesidad, la urgencia de preparar gente que predique el evangelio. Usted ya está preparado, yo sé que usted está preparado y va a seguir preparando. No se demore, no permita que su familia se pierda. No permita que su papá, no permita que su mamá, no permita que sus hijos, no permita que su sobrino, no permita que la gente que lo rodea se pierda. El tiempo se acerca. Nosotros somos los encargados de predicar el evangelio. Nosotros somos los encargados de llevar las buenas nuevas a las personas que aún no conocen a Jesucristo. Y escuche, si no le presta atención, no importa, porque esa palabra que usted siembre a su tiempo va a dar fruto. Igual que esta señora Olga, ella me predicó, pero yo no le presté atención. Pasó tiempo hasta que esta palabra tocó mi vida, pero ya me habían predicado el evangelio. Y en su momento el Señor se encargó de mí. ¿Pero para qué? ¿Para que me salve yo solo? No. Para que yo predique el evangelio a toda persona de este mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Saben por qué? ¿Qué dice en Juan 3:16? El Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, chicos,
tenemos que explicarle a la gente que no entiende a Cristo que hay una vida nueva y hay una vida eterna y hay una muerte eterna. Espero que haya sido claro con el mensaje, porque este es un mensaje de salvación para su vida y un mensaje de salvación para las personas que los están acompañando en este tiempo, las personas que están afuera. No se asuste, el infierno existe, pero nosotros estamos salvados y tenemos que salvar a la gente. Tenemos que arrebatar la gente, las almas de Satanás y presentárselas delante de Jesucristo. Muchas gracias por su atención.